Sé que estás aquí aunque no te sienta, y aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor. Libro de Números, hermano, capítulo 21, versículos, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5, hermano. Bueno, vamos a leer únicamente el versículo 4, amén. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Gloria a Dios. Números 21, versículo 4, dice la bendita palabra. Aleluya, amén. Está apoyando, ¿verdad? Los que no tengan alguna Biblia, hermano, o hay a los que se les dificulta un poquito buscar la cita, esté ahí atento, ¿verdad? Aleluya. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Escucha esta parte. Y se desanimó el pueblo por el camino. Quiero que lo lea una vez más usted. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Aleluya. Puede ir tomando su lugar, hermano. Gloria al que vive. Bendito el Rey de Reyes. Fíjese, hermano, que por mucho tiempo, ¿verdad? Por mucho tiempo, la verdad, hermano, habíamos estado tratando de estudiar esta, no sé cómo se le pudiera llamar, hermano, esta situación que de pronto, hermano, puede vivir el pueblo del Señor, que de pronto, hermano, puede vivir un cristiano, que de pronto puede vivir un hijo de Dios. Yo le quiero decir algo, hermano: nadie, absolutamente nadie está exento de vivir, amado hermano, un desánimo. Si usted puede ver, hermano, inmediatamente que usted lee, dice la palabra del Señor que iba el pueblo de Israel, hermano, camino hacia la tierra prometida. Pero algo sucedió en el camino, y es lo que usted y yo vamos a ir a aprender con ayuda del Señor en esta hermosa mañana, ¿verdad? Algo pasó, y el pueblo, ¿qué le pasó? Se desanimó. Pero en esta hermosa mañana, hermano, usted y yo vamos a aprender algo hermoso. Número 1, ¿por qué puede venir un desánimo? Pero número 2, ¿cómo tener victoria sobre el desánimo? A lo que yo le pondría, hermano, como título a este mensaje: victoria contra el desánimo. Posiblemente, hermano, sea la respuesta, ¿verdad? Por algún tiempo, hermano, cuando estuvimos en unos procesos nosotros allá atrás, procesos tan largos, hermano, pues muchas veces vino este tipo, este sentimiento, no sé cómo llamarle, hermano, este mal. Y entonces, hermano, viene lo que le digo, el desánimo. Antes de entrar, hermano, y decirle otra cosa, yo quisiera decirle rápidamente, ¿verdad?, ¿qué es el desánimo o qué significa el desánimo? La palabra desánimo, hermano, es una palabra que en hebreo se dice kapsar, así como se escucha, K de kilo, A-T-S-A-R, kapsar, así como se escucha. Y la palabra kapsar, escuche bien, significa oprimido, angustiado, desaliento, abatido, desilusión. Pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención, hermano, que también kapsar significa cosecha. Cosecha. Ahora, cuando yo estaba estudiando, hermano mío, esta palabrita, obviamente que todos los conceptos que yo les acabo de dar, hermano, el desánimo es, les vuelvo a repetir, es una opresión, es angustia, es un desaliento. Pero, hermano, de todas estas palabras, hay una palabrita aquí que me llamó mucho la atención, que me puede dar como que un significado, ¿verdad? Que me puede dar una luz para poder entender lo que es el desánimo. Porque de todas las que yo vi, hermano, me gustó mucho la que dice abatido. El desánimo es abatimiento, es estar abatido. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué es estar abatido? No batido, no, abatido, ¿verdad? Con A, abatido, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por abatido? Herido.
Usted ha visto, y perdone el ejemplo, perdone la comparación, pero a veces usted puede ver en los periódicos que cuando, hermano, pues, por ejemplo, en esos ataques de la delincuencia, y se encuentra gente, hermano, que ha sido atacada allá afuera, que ha muerto, y entonces ponen en el periódico, ¿verdad? ¿Cayó qué? Abatido. Puede ser, hermano, que vinieron, ahora, escúchenme aquí, porque no vino un ataque nada más, sino muchas veces vienen, ¿qué? Cuando alguien cae abatido, hermano, es cuando recibe muchos ataques al tiempo. Entonces, perdónenme el ejemplo, ¿verdad? Pero es como cuando agarran a alguien con un arma y dicen, recibió 40 disparos, no inventes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a caer abatido? Cayó abatido. Entonces, hermano, cuando yo también le dije que capsar significa cosecha, me da a entender, hermano, que esa persona cayó producto de la cosecha de unas balas. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando? Que me mira usted así como que, ¿qué está usted hablando, hermano? Pero lo que le doy a entender, hermano, es que el desánimo no es un solo ataque, sino vienen varios ataques al tiempo. Y eso produce, hermano, en nosotros una opresión. Ahora, ¿qué es opresión? ¿Qué es oprimir? ¿Qué es estar oprimido, hermano? ¿Es cómo? Es como estar apretado. Es como que cuando usted es su cumpleaños, hermano, y llega toda la iglesia a darle un abrazo, todos lo están oprimiendo, ¿verdad? Y usted dice, ya. Y hermano, ¿porque usted está haciendo qué? A ver, ¿si está conmigo o no está conmigo? ¿O qué pasó ahí con sus labios? Dios santo. Bueno, no por nada el tema, como que yo siento que usted está desanimado, entonces ya no le vuelvo a preguntar. Yo me voy a contestar solo. Amén. Bueno, entonces Carlos te decía que... Gloria a Dios. Alabe a Dios, por favor, hermano. Dios mío. Ay, Dios santo. Es que perdóneme, hermano, que a lo mejor yo no me guste mucho eso, pero ¿qué dice el Salmos 34:1? Así que ya no le iba a preguntar. Carlos, ¿qué dice el Salmo 34:1? ¿Sabe qué dice el Salmo 34:1, hermano? Dice, que tu alabanza esté cada 8 días en mi boca. ¿Cuándo? De continuo. De continuo. ¿Y qué entiende usted con de continuo? O sea, siempre. Es más, encontré un precioso salmo. Y ojalá le caiga como balde de agua fría, ¿verdad? Porque ¿sabe qué dice? Así como es de grande mi nombre, que así de grande sea mi alabanza. Entonces, hermano, para más tienen más fervor, ¿verdad? Otras están chillando que se les cerró la basílica. Y usted que tiene la oportunidad de congregarse y no alaba. Oh, Dios mío. Dios santo. Aleluya. Bueno, pero seguimos en el tema, ¿verdad? Ya, hermano, ya se puso usted fufurufo. No, es que... Gloria a Dios. Bueno, no es cierto, hermano, sigo adelante. Entonces le decía yo, hermano, que el desánimo es la palabra capsar, que significa oprimido, angustiado, desaliento, abatido, desilusión, pero también es un producto de una cosecha. Entonces yo le estaba diciendo, hermano, que el desánimo viene cuando constantemente están llegando los ataques. Es estar oprimido, hermano, es que viene un ataque por aquí y haciendo otro por la espalda, entonces usted ya creo que ya nomás se cubre y finalmente cae. Y cuando usted ya cae, obviamente es porque se quedó sin fuerzas, producto del abatimiento de los ataques. A eso se le llama desánimo. Ahora, yo quiero decirle otra cosa aquí, mi querido hermano, que mire, cuando yo empiezo a estudiar la palabra del Señor acerca del pueblo de Israel, me doy cuenta, hermano, también algo importante aquí. Escuche bien, hermano, que el desánimo viene cuando, hermano mío, y esto va a sonar raro, cuando alguien está bien parado en la obra del Señor. Regularmente nosotros pensamos que el desánimo viene cuando estamos en pecado o cuando estamos mal. Si usted una vez escucha a alguien que diga, es que estás en pecado y por eso ha venido el desánimo, usted dígale, erráis ignorando las escrituras. Porque el desánimo nunca viene cuando alguien anda mal, puesto que aquí le estoy diciendo algo.
que cuando una persona, hermano, está bien delante de Dios, está caminando firme en la obra de Dios, está haciendo la voluntad de Dios, ahí es cuando el enemigo ataca. Él no va a atacar, hermano, a alguien que no le da guerra. Oiga bien lo que le voy a decir. Él no va a atacar a alguien que no le alaba. Él no va a atacar, hermano, a alguien que no le está causando daño. No. Él va a atacar, hermano, a los que le están causando daño, a los que le están causando mal, a los que él sabe y dice, si no lo tumbo, este me está haciendo guerra. Usted ya me entendió, ¿verdad? Y ahí es cuando viene el ataque. Y le estoy diciendo que no va a venir solamente un ataque, van a venir, ¿qué? Múltiples ataques. Pero al estar en esos constantes múltiples ataques, puede que de pronto, hermano, venga el desánimo. Le vuelvo a repetir, por favor, si alguien en este lugar se ha sentido desanimado y me lo han tachado de pecador, hoy la palabra del Señor le dice a usted, no es así. No es así. El desánimo nunca vendrá, hermano, porque estás en pecado, no. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra del Señor, hermano, que el pueblo de Israel estaba caminando. Oiga, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Quién mandó a Israel a la tierra prometida? Dios. O sea que Israel estaba caminando sobre la palabra dada por Dios. O sea que Israel estaba caminando, ¿qué? En obediencia. ¿Dónde está el mal? ¿Qué estaba haciendo Israel mal? No, simple y sencillamente que camino hacia la tierra prometida, caminando hacia la obediencia, le salieron los filisteos, le salieron los amonitas, le salieron los moabitas, le salieron los de Amalek. O sea, vinieron los constantes ataques, que si Israel se hubiera quedado en Egipto, no hubieran venido ataques. Si se hubieran quedado ahí en el Mar Rojo, hermano, no hubieran venido ataques. ¿Cuándo es cuando vinieron los ataques? Cuando ellos empezaron a caminar, a seguir avanzando y les salieron al encuentro los enemigos. Y si usted lee detenidamente en el verso 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, hermano, escuche algo aquí. Estaba yo viendo también en la palabra del Señor, hermano, algunos otros hombres que se desanimaron. Yo lo primero que quiero es dejarle el cimiento del por qué se desanimaron. Uno de ellos, hermano, es Sansón, en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 15. Y usted conoce esta historia. Dice la palabra, es más, mire, vaya para allá, por favor. Ahorita regresamos a números, ¿verdad? Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 15. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Jueces 16, 15. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice la palabra, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Mire el verso 16. Y aconteció que presionándole, hay una versión que no dice presionando, hay una versión que dice oprimiendo. Hay una versión que dice que Dalila abatió a Sansón. O sea, hermano, qué terrible ha de ser vivir con una mujer como Dalila, ¿verdad? Con una mujer gotera. ¿Verdad? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Dice una mujer rencillosa, pleitista. Esa es como una gotera en medio de la madrugada. ¿Qué está qué? Y como que usted quiere calmar esa gotera ahí. Ah, gloria a Dios. Entonces el verso 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, y mire las palabras por favor que se están manejando en el verso 16, y luego dice, e importunándole, ¿qué le pasó al ungido de Dios? Su alma fue reducida a mortal angustia. Mire, hermano, aquí hago una pausa conmigo. Regularmente, hermano, las predicaciones acerca de Sansón, muchos dicen, ¿verdad?, que su derrota se produjo por, hermano, por lujuria o por algún tipo de pecado sexual.
pero no. Realmente, hermano, lo que abrió puerta a la derrota de Sansón fue que ¿qué le pasó a él? No. Se desanimó. Por favor, yo nunca le voy a hacer preguntas que no estén en los versos, ¿Qué le pasó a Sansón? Se desanimó. Dice la palabra, hermano, que tanto era la opresión, tanto era, hermano, lo que le hacía Dalila, que ¿qué le pasó a él? Se desanimó. Su alma fue reducida a mortal angustia. Eso quiere decir, hermano, escúchame bien aquí, que usted y yo podemos estar muy bien en la obra de Dios, podemos andar muy bien, muy espirituales, hermano, podemos estar echándole muchas ganas, pero si hay una arma que el diablo sabe, hermano, que puede abrir puerta a tu derrota, es cuando tú te desanimas. Y aquí yo a lo mejor hasta preguntaría, ¿verdad? Levante la mano a quien le ha pasado eso. Que a veces, hermano, estamos tan bien en la obra de Dios, pero algo pasa y por ese desánimo que se apodera de nosotros, somos capaces de decir, todo vaya. No sé si me estoy explicando. Entonces, el diablo sabe, hermano, que más que todos los pecados, si él logra desanimarte, ese desánimo te va a llevar a renunciar a todo, incluso a lo que Dios te ha llamado. No sé si dice amén. Entonces, dése cuenta, hermano, que Sansón, lo que al último a él lo venció fue el desánimo. Otro hombre, por ejemplo, Elías, en Primera de Reyes 19:4. Usted conoce esa historia. Dice la palabra, hermano, que recién él había degollado ¿a cuántos profetas? 450 de Baal y 400 de Acera, ¿va? 850 profetas había él degollado. Pero, hermano, algo pasó y empezó él a recibir amenazas, ataques, que dice la Biblia que por último, hermano, Jezabel le manda una amenaza. ¿Y qué hizo Elías? Dice que él huyó. Hermano, empezó a caminar por el desierto y finalmente llega a un enebro, a un árbol y se tira. Y él dice, mejor me muero, quiero morirme, no sirvo para nada, no hago bien esto, no hago bien el otro, Señor, mejor quítame la vida. ¿Qué le había pasado a Elías? Ahora, le pregunto algo aquí. ¿Qué pecado llevó a Elías a desanimarse? ¿Sí está conmigo? ¿Qué pecado llevó a Elías a desanimarse? Si Elías, hermano, fuera congregante de Alfa y Omega, posiblemente usted y yo ya lo hubiéramos condenado, ¿verdad? Por eso viene el desánimo a tu vida, porque estás en pecado. Pero, ¿cuál fue el pecado? ¿Cómo? Ninguno. Elías no pecó. ¿De dónde venía Elías? De una tremenda victoria. Él venía de una tremenda victoria. Pero en el camino, hermano, empezó a recibir ataques, empezó a recibir amenazas. O sea, qué terrible, hermano, es estarle echando tantas ganas a la obra de Dios y en lugar de recibir a lo mejor un abrazo y decir felicidades, échale ganas. En lugar de eso, decir, ¿y tú qué te crees? Ni predicas, ni cantas, ni tocas, tú no haces nada bien. Y como que eso te agüita, amén. Gloria a Dios. Eso produce un ¿qué? Un desánimo. Quiero una más tremenda, hermano. En el libro de Mateo, si no me equivoco, es en el capítulo 26. Dice la Biblia que cierto hombre se quedó absolutamente solo y buscaban aparte para matarlo. Dice la palabra de Dios que él llegó, hermano, se postró sobre una roca y, hermano, tal era su angustia que dice la palabra de Dios que él sudaba gotas de sangre. Pero antes de ir a postrarse, él dijo algo interesante: estoy triste hasta la muerte. ¿Quién era? Jesús. ¿Sabe qué era eso? Desánimo. Se desanimó Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el pecado de Jesús? ¿Cuál fue el pecado de Jesús que lo llevó al desánimo? No, pero yo le pregunto a usted, ¿por qué vino el desánimo? ¿Por qué cree usted que se desanimó Jesús? A tal grado
que en los capítulos anteriores Jesús con gozo decía, porque he de poner mi vida por expiación por los pecados. Pero cuando él se desanima es cuando le ruega al Padre y le dice, Señor, no quiero ir a la cruz. O sea, ¿por qué tiempo antes él dijo, yo voy? ¿Y por qué tiempo después dijo, ya no quiero ir? ¿Qué le pasó? Se desanimó. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué se desanimó? Yo creo que como hombre le dio miedo. Pero también él sabía que iba a morir y quizás los mismos suyos lo rechazaban y eso. Amén. Fíjese que yo lo que veo, hermano, en la vida de Jesús es de que Él vino a dar buenas dádivas. ¿Y quién lo recibió? ¿Sí está conmigo? ¿Quién lo recibió? Nadie. Su propio pueblo lo rechazó, lo despreció. Sus discípulos huyeron. Su mejor amigo lo había traicionado y lo había vendido. Se da cuenta de todos los ataques. Y finalmente Jesús se desanimó. Fue reducido. Él mismo dijo, estoy triste hasta la muerte. Oiga, hermano, una pregunta. No responda, tal vez usted en su corazón. ¿Alguna vez se ha desanimado usted? ¿Alguna vez usted ha dicho, mejor hasta aquí? Pero hermano, quiero llevarlo por favor, porque yo quiero con ayuda de Dios mostrarle cuáles son las causas que pueden llevar al desánimo a una persona y cómo vencer. Y para esto, hermano, pues estábamos empezando con el libro con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces quiero que ahora, aunque empezamos leyendo Números 21, ahí dice que el pueblo se desanimó. Pero en el libro de Deuteronomio, quiero que vaya para allá, ahí nos da a entender, hermano, por qué el pueblo se desanimó. ¿Y por qué puede llegar, hermano, a la vida de alguien el desánimo? Y obviamente, ¿cómo combatir el desánimo? O sea que yo diría en esta hermosa mañana, ¿está alguien desanimado? Oiga palabra de Dios. Oiga palabra de Dios. Deuteronomio, hermano, capítulo 2. Gloria al que vive. Y vamos a leer, hermano, el versículo 2. Amén, glorifíquele. Dice la palabra del Señor, hermano. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el verso 1. Aleluya. Aquí en este capítulo 2 de Deuteronomio, hermano, del verso 1 en adelante, está descrito qué fue lo que le ocurrió a Israel, por qué se desanimó. Y vamos a ir a aprender esto. Dice la palabra: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Escúcheme aquí, hermano. El primer punto, o lo primero que yo puedo ver por el cual el pueblo de Israel se desanimó, escuche, es cuando Israel se salió del camino que Dios le había dicho y empezaron ellos a dar vuelta en un monte el cual Dios no les había mandado. Si usted lee detenidamente, hermano, dice que Dios lo que sí les había dicho es de que cruzaran el desierto por el Mar Rojo. Era un camino. Escúcheme bien aquí, era un camino. No sé si me voy a explicar, hermano, pero mire, estaba el Mar Rojo y estaba el desierto, pero acá estaba un monte, que es el monte de Seir. Y entonces Dios le dice a Israel: a ver, Israel, quiero que camines por aquí, quiero que tomes esta senda y avances. Y hermano, Israel tenía que caminar en esa obediencia, y caminar, y caminar, y caminar. Pero algo pasó en el camino, hermano, y posiblemente a Israel le gustó el monte. Yo no sé cómo estaba el monte, yo no sé si estaba verdecito, yo no sé qué tenía el monte, pero si usted lee detenidamente, dice la palabra que entonces Israel se sale del camino y empezó ¿a qué? A rodear el monte. O sea, escúchenme bien aquí, que Dios le dice: quiero que vayan por aquí, y si ellos hubieran seguido caminando, hubieran estado ¿qué? Avanzando. Pero ¿qué
empezaron a hacer, hermano? Rodear el monte. Y ahora una pregunta, ¿avanzaban? No, ya no. ¿Qué hacían? Pura vuelta. Y no llegaban a nada. ¿Sabía usted que eso mismo le pasó a Sansón? Dice la Biblia que lo pusieron, hermano, en un molino. ¿Cómo? Trapiche. ¿Trapiche? Sí. Amén. Y daban vueltas, hermano, y obviamente eso simboliza un cristiano que ya que se volvió redundante, que se puso estático, ya no está llegando a nada, dejó de avanzar, se desanimó. Entonces el pueblo de Israel, hermano, uno de los primeros errores que tuvo el pueblo de Israel y que por el cual vino el desánimo es que Israel, hermano, empezó a buscar, escúchenme aquí, empezó a buscar lo que Dios nunca le dijo que hiciera. ¿Cuándo es cuando viene el desánimo? Escuche aquí, cuando buscamos lo que Dios no quiere darnos, cuando oramos por lo que Él no quiere darnos, cuando peleamos por lo que es contra su voluntad. Yo no sé, mi querido hermano, pero mire, yo pongo un ejemplo. Eso es como cuando usted va al tianguis, y creo ya le puse este ejemplo, ¿eh? Usted puede ver ahí los puestos y de pronto usted pasa con su niño de... Bueno, los berrinches por lo regular son a la edad de 3, 4 años, ¿verdad? Si alguien tiene un niño de unos 18, 9, 20 años que diga berrinchudo, bueno, sí es otra cosa. Pero un niño de 3, 4 años y de pronto ve, hermano, ahí un puestezote grande, hermano, de golosinas y chetos, hermano. Y entonces, ¿qué le empieza a decir el niño a usted? Mamá, yo quiero chetos, dice, quiero golosina, yo quiero golosina. Y entonces usted le dice, ¿qué? Usted le dice, no, vamos a la casa. Allá preparé, amén, allá preparé verdura hervida y preparé arroz con mucho chícharo. ¿Ah? Y entonces el niño, ¿qué va a hacer? Él va a chillar y dice, no, yo quiero cheto, yo quiero chocolate, yo quiero esto. Pero una pregunta, papá, ¿por qué usted no le va a dar eso? Porque en su voluntad está darle arroz con chícharos. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso es lo mejor para su hijo. Y aunque este niño berrinche, patalee y se azote y haga lo que haga, hermano, usted no le va a comprar lo que él quiere, porque lo que él quiere no le hace bien. No sé si me estoy explicando. Entonces, Dios le dijo a Israel, quiero que camines, no quiero que estés dando vueltas. Pero hermano, ¿cuántos nos parecemos a Israel, verdad? Que Dios dice por aquí y usted agarra por acá. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, Dios nos ha dicho tantas cosas y nos ha dado tanta palabra, pero hoy estamos sufriendo los embates por haber hecho nuestra santa y sagrada voluntad? Y hoy nos arrepentimos y decimos, ¿cómo no hice caso? Yo repito mucho esto, hermano. Yo repito mucho esto. Pero si hay algo que yo le he dicho mucho a los jóvenes, es de que en las decisiones que nosotros tomemos debemos de aprender rotundamente a tomar e involucrar a Dios en esas decisiones. Porque hay decisiones, mi querido hermano, que usted podrá tomar y va a poder corregir. Ahorita lo vamos a ir a ver a la palabra, pero hay decisiones que, hermano, me decía un pastor una vez, ni modo, papi, échale para adelante, ya no hay más. Israel tuvo la oportunidad de corregir, ahorita lo vamos a ir a ver. Tomó una mala decisión, la decisión fue rodear el monte, cuando Dios le había dicho, no, yo quiero que camines. Amén, gloria a Dios, sí es cierto. Y si Israel hubiera seguido, obviamente sí estaba caminando, pero al salirse de la voluntad de Dios. Ahora, yo le pregunto algo aquí. Hermano, ¿cuánto tiempo habrá perdido Israel en dar vuelta al monte? Y cuando él se da cuenta que se equivocó, posiblemente lo primero que pensaron los de Israel es, si no me hubiera salido del camino, ¿a dónde estuviera yo? Le voy a preguntar algo. Si usted hubiera hecho caso a la voluntad de Dios, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo estaría usted? No sé si dice amén. ¿Por qué viene el desánimo? Por no hacer la voluntad de Dios. Por eso viene el desánimo.
No sé cuántos decimos gloria a Dios. Amén. Hermano, así es que en esta hermosa tarde, para algunos, para muchos, para pocos, no sé, posiblemente estás a tiempo de corregir. Amén, amén. Posiblemente estás a tiempo de decir, pues esto, ¿por qué no se me da? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no otro? ¿No será que Dios te está diciendo, no está bien por donde tú quieres ir? Regresa. En el libro de los Hechos capítulo 9, hermano, Jesús le decía a Pablo, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y no sé si alguien sabe qué significa eso. Hermano, no tengo mucho conocimiento, ¿verdad? De ranchos y todo eso, pero bueno, mi hermano René sabrá entender esto. Pero hermano, cuando hay ganado. Es una puya con una vara. Ajá, pero me refiero a que, ajá. Y en la punta tiene un clavo para picarle el trasero para que camine. Ajá. O bueno, allá de donde yo soy, hermano, regularmente cuando hay un toro que es que es muy desobediente, muy recio, que no quiere entender, entonces, hermano, a ese toro se le mete así como en una jaula. En un chiquero de... amén, en un chiquero, en un cuarto, en un toril. Y hermano, en la puerta, porque pues digo, los animales son inteligentes, ¿verdad? Una vez que el toro identifica dónde está la puerta, pues usted sabe que ellos con su fuerza bruta, ¿verdad?, quieren tumbar la puerta. Pero entonces en esa puerta, hermano, se le pone eso que decía mi hermano, como unos punzones en la puerta. Y cuando el toro, hermano, se avienta, ¿qué cree que le pasa? Siente el piquete. Se pica el solo, se lastima y empieza a sangrar. Pero el toro debiera de entender, hermano, que si ya se aventó, ya se lastimó, ¿qué debiera de hacer? Ya no hacerlo. ¿Pero qué cree usted que sigue haciendo el toro? Él se sigue. Aunque se está lastimando. Y por eso entonces cuando Pablo, hermano, estaba peleando contra Jesús, por eso Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, como diciendo, tú solito te estás lastimando. Ándale pues, sigue con tu berrinche, sigue llorando, toma, yo no te voy a comprar golosina. Ándale pues, cánsate en orar por eso que me estás pidiendo, pero yo no te lo voy a dar. Lo más tremendo es cuando Dios de plano dice, ándale pues, ya, órale. Pero ya después nosotros sufrimos las consecuencias. O sea que bien hubiera estado, hermano, que a muchos de nosotros nos hubieran tratado como ese toro, ¿verdad? Pero a veces ya sabemos que Dios sabe que no vamos a hacer caso. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, usted debe analizar algo hoy. Lo que usted está pidiendo, ¿será voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Si no, no siga. No va a llegar a nada. Se va a desanimar. Vamos a parecer como esos niños, ¿verdad, hermano? Yo me acuerdo que mi madre, cuando mis hermanos, tengo dos hermanos los más pequeños, lloraban, ¿verdad?, de berrinche porque querían algo. Y cuando mi mamá, por ejemplo, decía, pues no le quiero pegar, pero tampoco le voy a hacer caso. Y empezaban a berrinchear, ¿verdad? Y finalmente mi mamá decía, déjalo, hay que se quede, hay que se canse. Y primero, y ya ha pasado un rato y ya de pronto ha pasado otro rato y ¿verdad? ¿Qué le pasó a ese niño? Se cansó. A veces Dios así es con nosotros. Te vas a cansar. Es mejor decirle, Señor, esta no es tu voluntad. Tranquilo. Mejor vámonos y dame lo que tú deseas. No sé si dice amén. Amén. Aleluya. Segundo punto por el cual Israel se desanimó. Deuteronomio capítulo 2. Pero hermano, vamos al verso 3. Vamos a leer el verso 2 y 3. Dice la palabra. Y Jehová me habló diciendo, escuche, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Segundo punto, hermano, por el cual viene el desánimo. Escuche bien aquí, hermano. Cuando Dios nos hace entender que nos hemos equivocado y ya llevamos un largo camino recorrido y de pronto el Señor dice, regrésate, regresa. O sea que el desánimo, hermano, en el número 2 viene cuando nos pesa rectificar
nuestros errores. Así es, Padre mío, aleluya. Voy a poner 2 ejemplos. En el primero me pasó. Era la primera vez, hermano, que yo iba a Oaxaca. Yo tenía como 17 años. Agarré la camioneta y yo me fui y dije, voy a llegar a Oaxaca. Pero yo nunca puse tal vez atención, hermano, que allá adelantito, bueno, rumbo a Oaxaca, hay una desviación que abre hacia Oaxaca y la otra que igual dice Oaxaca, pero esa me lleva hacia la costa para rodear ahí por Veracruz y todo eso. Y no puse atención. Tú ya sabrás lo que me pasó. Amén. Entonces, pues yo voy bien contento, ¿eh? Y de pronto vi la desviación y yo me sigo por la de la izquierda, que era la que iba hacia la costa. Hermano, ya iba yo casi 3 horas cuando empecé a sentir pero un calorón, hermano, y ya de pronto, hermano, empiezo a ver así como neblina, pero obviamente del calor. Y sí empiezo yo, dije, no, yo no conozco este camino. Dije, por muy sonsolín que yo esté, dije, pues yo reconozco el camino. Hermano, que me ahorillo y que pregunto, ¿verdad? Oiga, yo voy hacia Oaxaca, hacia Nochistlán, Oaxaca. Ah, no, mi amigo, dice. Cuando me dijo eso, hermano, sentí frío. Bueno, caliente, va por el clima, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando me dijo eso, dije, y iba yo limitado en dinero, o sea que usted ya se imaginará también lo que me preocupó. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, mira, dice, ¿de dónde vienes? No, pues de la Ciudad de México. No, dice, como hace 3 horas te desviaste. Dice, hay una desviación, hubiera agarrado mano derecha. Ay, hermano, yo sentía morir. Porque yo dije, ya no traigo mucho para la gasolina. Y dije, ¿cómo le hago ahora? Era un coraje, al mismo tiempo me vino, ¿qué? Un desánimo. Pero hermano, tenía que corregir, ni modo de quedarme a vivir ahí. No sé si dice amén. Había que corregir. Y hermano, si yo tenía el gusto de llegar, hermano, a Oaxaca, donde yo sé que está la comida más rica del país. Si yo tenía las ganas de llegar y echarme un platote así, hermano, de maciza con barbacoa y un vasote así de agua de chilacayote, hermano, ya no lo iba a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué por burro, hermano, yo me desvié y ahora iba a gastar el doble? Iba a haber pérdida. Otro ejemplo, eso me tocó verlo con un albañil. Y pareciera broma, pero pasó. Hermano, él le dejaron ahí hacer un cuarto, un cubo. Y hermano, y en eso él iba echando su tabique, y no sé cómo se asoma, y hermano estaba así. Se equivocó. ¿Qué tuvo que hacer? Corregir, ¿pero qué? Tumbar todo. ¿Y eso iba a ocasionar qué? Pérdida. Hermano, el desánimo viene cuando nos enteramos que estamos equivocados y tenemos que corregir, pero no queremos sufrir las pérdidas. Escuche, hermano. Ahorita voy a buscar, hermano, cuántos años el pueblo de Israel. Escuche, esto va a ser sorprendente. ¿Cuántos años cree usted que el pueblo de Israel estaba dando vueltas en el monte? 38 años, hermano. Y 38 años y Dios les dice, se equivocaron, regrésense. ¿Qué? ¿Cómo? Bendito Dios, amén. ¿Por qué puede venir el desánimo? Porque te equivocaste y tienes que regresar. Tienes que volver a hacerlo. Tienes que volver a hacerlo. Yo le cuento algo rápido, ¿eh? Hace como por ahí entre el 2007 y 2013, hermano, yo estuve en un proceso, pero aquí también le quiero platicar algo. Hay 2 tipos de proceso que sufre el cristiano. El proceso de parte de Dios, pero el proceso que tú y yo ocasionamos. El proceso que tú y yo ocasionamos es un proceso que Dios no quería para ti, pero tú y yo nos metimos en ese proceso. Y ahora, hermano, todo viene a ser un calvario, todo viene a ser un sufrimiento. Y hermano, pero el proceso de Dios, Dios está en el proceso y Dios está contigo. Amén. Y Dios te fortalece. Amén, amén. Entre el año 2007 y 2013, hermano, yo
yo me metí en un proceso. Yo me metí en un proceso. Y tuve que corregir, tuve que regresar y enmendar. Perdí todo. Todo. Pero ahora, Dios me la hizo ahí chistosa, ¿verdad? Bueno, es Dios. Porque, hermano, una vez que yo, hágale cuenta, no sé, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí está el punto de partida. Entonces, el proceso que yo elegí es hacia acá, pero escuche algo aquí. Yo me equivoqué y avancé hasta acá. Y Dios dice, te equivocaste. Regresa. Pero, Señor, voy a perder, voy a invertir, me voy a quedar sin nada. Yo no te mandé para allá. Tú te mandaste para allá. Regresa. ¿Y qué cree que hice? Regresé al mismo punto de partida. Y cuando llego aquí, yo dije, bendito Dios, porque el Señor va a tomar en cuenta este proceso. Él dijo, no, ahora vas a entrar a mi proceso. Bendito Dios, amén. Y el proceso en el cual el Señor me metió fue del 2013 al 2019. 2020, mi año de libertad. Cuando yo entendía eso, decía, Dios mío. Volví a regresar, hermano, al punto de partida. Y Dios me dice, ahora vas a empezar mi proceso. Bendito. Viene un desánimo. Viene un desaliento, porque entonces yo le decía a Dios, ok, ya me equivoqué, ya perdí, ya invertí, di dinero, y más cuando se trata de dinero. Hay un rey llamado Amasías, en 2 de Crónicas 25:9, hermano, que él invirtió un dineral para hacer un negocio con una persona, y viene el profeta Isaías y le dice, mira rey, así te dice el Señor, no hagas tal negocio, no vayas. Y entonces Amasías se preocupó y dice, oye, pero el dinero y todo el dinero que ya di, ni modo de perderlo. Y se desanimó, dijo, ¿cómo voy a perder ese dinero? Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí nos metimos en negocios, nos metimos, hermano, en compras, en ventas, que en lugar de que tú hubieras ganado, perdiste todo lo que Dios te había dado? No consultó a Dios. Bendito Dios. Hermano, el proceso del cual yo inicié fue precisamente por la venta de una casa. Perdí todo. Y yo sé que muchos de los que están aquí también pasaron algo similar. Y entonces, hermano, cuando Dios finalmente dice, déjalo ya, ya no hagas nada. Entonces lo primero que uno dice, ¿y todo lo que ya di? ¿Y todo lo que ya invertí? Aquí hay una palabra de aliento. Dios le decía a este rey Amasías cuando él chilló y dijo, pero ¿cómo voy a perder todo el dinero que yo ya di? Y Dios le dice, en mí está darte mucho más que eso. Amén. Yo te voy a reponer. Yo te voy a restituir. En el libro de Joel dice, yo te repondré todo lo que la oruga se comió, lo que el saltón, el revoltón destruyó. Y yo no sé si tú creas esa palabra. Si tú perdiste 100, es Dios capaz de darte 1000, pero Él dice, corrige. O sea que si usted se desanimó de pronto por decir, Dios mío, con ese dinero que yo hubiera hecho, Padre, ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer nada, ya ni voy a comer. No, anímate. Y hoy Dios te dice, yo te repondré. No sé si dice amén. Hermano, punto número 3 por el cual Israel se desanimó. Ya estamos terminando, gracias a Dios. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 2, pero el verso 6, dice, escuche, dice, compraréis, bueno, vamos a leer desde el 5 para entender, dice, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Escucha el 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Escucha aquí. ¿Cuándo es cuando también viene, hermano mío, el desánimo? Cuando a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, Dios todavía te dice, paga. Paga. Y te hace invertir. No, al decir paga no le estoy hablando al que debe, sino al decir paga es que Dios te está diciendo, por ejemplo, hermano, en el caso de Israel, ¿cómo andaba Israel, hermano? Andaba errante, no tenía tierra, no tenía trabajo.
Y encima Dios le dice, si tú vas a la tierra de Saúl y ves una tienda y quieres una coca, no se la pidas regalada. ¿Qué le estaba diciendo a Israel? Págala. Paga todo lo que comes. Paga todo. Obviamente, le vuelvo a repetir, no le estoy hablando de deudas, no. Le estoy hablando que si usted quiere algo, usted tiene que pagar. Pero escuche, ¿por qué Israel se desanimó? Porque le estoy diciendo que de por sí Israel no tenía nada. Y no se le hace a usted curioso, hermano, que cuando a veces estamos más sin trabajo, es cuando más vienen los gastos. Eso es lo que le estoy dando a entender. Entonces Israel se desanima porque dice, oye Señor, así como me haces descender maná del cielo, así como me haces brotar agua de la roca de Meriba, toca el corazón de los de Saúl para que me regalen una coca. Estoy poniendo ejemplo, amén, no había coca en ese tiempo. Pero Dios le dice a Israel, no, paga. Fíjese que Dios me revelaba aquí algo también importante, hermano. Mire, yo le he predicado y estoy seguro, hermano, que la fe sobrepasa todo, hermano. Amén. Todo. Amén, amén. Y que a veces Dios, para sanarlo a usted, va a hacer cosas sobrenaturales. Tal vez usted no va a gastar nada y Dios lo va a sanar. Como yo le platicaba del hermano del cerro, ¿verdad? Que abrió la receta y oró por el pie de su esposa y los huesos pegaron. ¿Cuánto gastó él? Nada. ¿Quién hizo la obra? Dios. Pero escúchame aquí con detenimiento. Pero a veces tú y yo le rogaremos en los tiempos más difíciles que Dios sane, porque tal vez no haya mucho dinero para el medicamento, pero Dios te va a decir, no, ve al hospital y paga tu consulta. Paga tu medicamento. Bendito Dios, amén. Y muchas veces eso te va a desanimar porque vas a decir, ¿cómo? Si no hay, si no tengo. Pero es que entonces Dios le estaba mostrando algo aquí al pueblo de Israel. A trabajar por lo que Él quiere. Es verdad que Dios es Dios grande, que Dios hace muchas cosas, pero si algo Él enseña al pueblo es de que tiene que trabajar. Que usted trabaje, que luche por lo que usted quiere y va a tener que pagar. Y eso muchas veces, hermano mío, va a producir un desánimo. El 4, hermano, por el cual puede venir un desánimo. Quiero que lea el versículo 4 y el versículo 8. Dice, y mandó al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Saúl que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Verso 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitan en Seir, por el camino del Araba desde Elab y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Perdón. ¿Cuándo es cuando viene el desánimo? ¿Cuándo fue cuando llegó el desánimo, hermano mío, al pueblo de Israel? Si usted leyó detenidamente el versículo 4 y 5, pero también el verso 8, ¿por qué cree usted que el pueblo de Israel se desanimó? Según verso 4, verso 5 y verso 8, según. Porque se alejaron de sus seres queridos. Más o menos. Por miedo. No, miren. Escúcheme aquí con detenimiento, hermano. Escúcheme aquí. Primero le hago esta pregunta. ¿Quién era o quiénes eran los de Esaú? ¿Quién era Esaú? Era hermano de Jacob, descendiente de Abraham. Y hermano mío, escúcheme aquí. ¿Y Esaú cómo era como persona? Creo que voy al grano, ¿verdad? Porque si no se va el tiempo. Mire, en el cuarto punto, ¿cuándo es cuando viene un desánimo? Escúchame aquí, pueblo de Dios, porque esto sí es una gran realidad. Cuando usted, que ha servido tanto a Dios, que no deja de venir al templo, que no deja de orar, que no deja de ayunar, que no deja de seguir a Cristo, y va pasando, hermano mío, ¿y cómo es posible
posible que Saúl, un hombre malo, pagano, ya hasta tenía su tierra? O sea que el desánimo viene cuando usted, hermano mío, está sirviendo a Dios y usted voltea a ver al pagano y ya trae carro nuevo, ya trae un trabajo, ya tiene varias mujeres y usted nada más la única. Ah, no es cierto. Gloria a Dios. Hermano, ¿le ha pasado? Como dice Silvia, ¿te ha pasado? Quiero leerte un salmo para que tú entiendas este punto 4. Salmos 73. Salmos 73. Salmo 73. Mire el versículo 2 del Salmo 73 en adelante. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos ha pasado esto? Escuche, dice el Salmo 73, verso 2 en adelante, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. Escuche aquí: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hasta ahí. ¿Qué me está dando a entender Asaf? Escuche. Que usted, hermano, por ejemplo, va aquí al San Isidro y usted dice: ah, hoy sí traigo dinero. Y se va aquí a la base, se sube a su mototaxi y usted se toma una foto, una selfie. Y abre Facebook para publicar que usted va bien contento porque Dios le bendijo y tiene hasta para subirse un mototaxi. Pero de pronto usted abre Facebook, hermano, y aparece su vecino, su compadre, el impío, el pecador, que ahora trae una Hummer. Y usted dice: hijo del diablo, y yo que vengo de alabar al Señor, y yo que vengo de orar, y yo que vengo de ayunar. ¿Sí me estoy explicando? Yo ni a bici llego. Aunque nos riamos, usted sabe a pasar. ¿Sí o no es cierto? Usted rentando de ahí aquel impío su casona de 3 pisotes, ¿verdad? Y usted viene contento con su biblita y él está con su panzota y una chelota así, hermano. ¿Sí o no es cierto? ¿Qué sintió Israel, hermano? Cuando Israel, hermano, iba caminando. Le digo, Israel no tenía nada. Y si usted ve detenidamente, esto se va agudizando, porque ¿a dónde es a donde iban a entrar? A la tierra de Saúl. Y Esaú ya estaba bendecido, ya tenía casa, ya tenían trabajos, ya tenían cosechas, ya tenían carros, ya tenían todo. Pero los que buscaban a Dios, ¿qué estaban haciendo? Errantes. Ahora se da usted cuenta por qué se desanimó Israel, porque encima todavía Dios les dice: ah, y si llegan a la tierra de Saúl, no quiero que tomen nada de ellos, yo ya les di su bendición. Pero Señor, ni una coquita, si la vas a tomar, págala. Y una vez que ya lo recibieron los de Saúl, sálganse de esa tierra y sigan en el desierto. ¿Se da usted cuenta? El desánimo viene, hermano, cuando nosotros anhelamos las bendiciones que tienen otros. ¿Están aquí conmigo? Amén. Y número 5, hermano, y con eso terminamos. ¿Cuándo viene el desánimo? Deuteronomio 2:14. ¿Cuándo viene el desánimo? Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sereb fueron ¿cuánto? 38 años. 38 años. Escúcheme aquí, hermano. ¿Por qué viene el desánimo? Cuando lo que Dios ha prometido tarda, según nosotros. Gracias a Dios ya terminamos, hermano. Pero mire, ¿cuándo es cuando viene el desánimo?
Cuando, hermano, lo que Dios te prometió, tú quisieras que llegara allá. Si Dios te prometió, hermano, por ejemplo, sanidad, Él sabe por qué está tardando. Si Dios te prometió, hermano, una casa, Él sabe por qué está tardando. Si Dios te prometió un buen trabajo, un buen carro, yo no sé, hermano, Él sabe por qué está tardando. Aleluya, Padre mío. Ahora, leyendo la Biblia, sí sé por qué está tardando. Porque cuando las cosas tardan, ¿cómo? Cuando las cosas tardan, es porque más grande es lo que tiene Dios para ti. Estaba yo analizando algo, hermano. Escúcheme aquí rápidamente, no quiero quedarme con esto. Son las 12 del día. A veces cuando nosotros pedimos las cosas a Dios y Él te dice, sí te la voy a dar, y tú quisieras que llegara mañana, pero a lo mejor Él te la va a dar dentro de un año, la pregunta es ¿por qué? Cuando tú le pides algo a Dios y esto tarda, debes entender que el Señor no se le olvidó o no es que no te lo quiero dar. Prácticamente Dios te está diciendo, espérate tantito, porque de lo que tú me pediste, yo tengo algo mejor para ti. ¿Quiere ejemplo en la Biblia? Porque obviamente si no hay ejemplo en la Biblia, no lo crea, por favor. Pero mire, Jesús se entera, hermano, que Lázaro estaba enfermo. Que Lázaro estaba enfermo. Y que, hermano, la vida se le estaba acabando a Lázaro. Y dice la palabra que llegan los discípulos, hermanos, los amigos de Lázaro, le dicen, Lázaro se está muriendo, tienes que ir a verlo, es el amigo que tanto amas. Y usted lea detenidamente ahí en el libro de Lucas, ¿verdad? En el libro de Juan, y dice la palabra, hermano, que Jesús como que se les quedó viendo y él siguió predicando. Después los discípulos se le acercan y le dicen, oye, vinieron las hermanas de María, de Marta, de Lázaro, el que tanto amas, que está enfermo. Y Jesús nuevamente no hizo caso. Y él sigue predicando. Finalmente, Lázaro muere. Y Jesús lo sabía, Jesús lo entendió. Cuando Lázaro muere, entonces Jesús, hermano, toma a sus discípulos y les dice, suban a la barca, vamos a Betania. Y entonces los discípulos como que se contentan, ¿verdad? Y dicen, pues vamos a ir a ver a Lázaro. Y dice, sí, Lázaro duerme. Pero ellos no entendieron, entonces dicen, si Lázaro duerme, eso quiere decir que entonces ya se curó, que ya está mejor. Entonces Jesús se agacha y dice, no, Lázaro murió. Y se consternan más los discípulos porque dicen, pues entonces si ya se murió, ¿para qué vamos? Al contrario, está peligroso, ya también se está buscando para matarte. Y si Lázaro ya murió, ¿para qué vamos? Pero ¿saben qué dijo Jesús aquí? Hay algo que me llamó la atención, que Jesús dice, yo me enteré que Lázaro estaba enfermo y me pidieron que yo fuera a orar por él. Pero miren lo que dijo Jesús, pero me alegra no haber ido. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, exacto, tenía algo mejor para Lázaro. ¿Qué era eso mejor? Resurrección. Y Jesús dice, me alegra no haber ido a orar por él y solamente sanar una pequeñita enfermedad, dice Jesús. Es más como si Jesús hubiera dicho, pero me alegra que haya muerto. ¿Cómo, Señor? Sí, porque haré ahora algo más grande. Aleluya. Y su fe va a ser reforzada. Sí, aleluya. Verán la gloria de Dios. ¿Por qué crees que Dios a veces no te contesta? Hermano, perdóneme a lo mejor el ejemplo, pero por favor, no es que yo lo desee, no es un ejemplo. Posiblemente, hermano, Dios, tú le pides que Él te sane de una gripita, pero a lo mejor Él se espera hasta que esté completamente ahí el coronavirus. ¿Por qué no te sanó cuando estaba la simple gripita? Porque Él quería mostrarte su poder. Y que una vez que tú veas su poder, tú salgas gritando y que digas, mi Señor tiene la cura. Mi Dios es grande. Por eso a veces Dios no responde. No, se está tardando, hermano. Yo no diría que se está tardando. Él tiene su momento. Ana estaba llorando y orando y clamando por un hijo, pero Dios tenía su momento. Ella ya quería embarazarse, pero Dios le retenía el fruto ahí. Decía, no, es que no es el tiempo.
Finalmente llegó el tiempo, entonces Dios mismo le mandó el bebé. Hermano, Habacuc decía, las promesas del Señor no tardan. Y si así fuera, pacientemente esperaré. Sin duda vendrá, y el justo por la fe vivirá. Yo no sé si usted le pueda dar gracias a Dios, inclinar su rostro ahí donde usted está.